Martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Mateo 19, del 23 al 30, Jesús está diciendo que es más fácil a un camello pasar por el ojo una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y sí, ayer Jesús nos estaba hablando de ese encuentro que tuvo con aquel joven rico que, siendo una persona buena, le pregunta qué más puede hacer, y cuando Jesús le dice, bueno, deja todo lo que tenés, véndelo y tendrás un tesoro en el cielo. Y no se animó a soltar toda esa riqueza que él tenía, no se animó a confiar que la riqueza de su vida pudiera ser Jesús. La providencia de su vida no eran las cosas que él ya tenía por su familia acumuladas, sino la sola persona de Jesús. Hoy también entonces, al decir Jesús esta sentencia, que le insiste, se la repito, le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que eran todas esas, sabemos, esas puertas, ¿no?, de agujas chiquitas, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Lo dice 2 veces, y ahí los discípulos se asustan y dicen, entonces, ¿quién puede salvarse?, ¿no? Porque pensaban que había que entrar al reino de los cielos sin nada. Y bueno, Jesús dice, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Pedro entonces, como siempre, el que interviene, el que pregunta, el que es la conciencia desvelada, por lo menos, o la defensa, la conciencia pública, ¿no?, de esas cosas que se piensan por dentro, Pedro siempre las exterioriza, ¿no? Ya ves que nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús le dice, en verdad les digo, que cuando llegue la renovación del Hijo del Hombre y se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que lo siguieron, se sentarán en los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. En vez de pensar cuánto me tengo que desprender o cuánto me tengo que quedar para poder entrar al reino de los cielos, como ayer aquel que decía qué tengo que hacer, como si tuviera que sumar obras, o aquí como que si tuviera que restar riquezas, creo que nos está poniendo este evangelio ante la pregunta si realmente nuestra primera provisión y proveedor es Dios. Si realmente somos personas que estamos del lado de la confianza en las riquezas o la confianza en la providencia divina. Porque las riquezas muchas veces nos pueden ocultar una falsa confianza. Porque en definitiva las riquezas no son más que cosas, mientras que Dios es alguien y todopoderoso. Si le soy sincero, creo que la mayoría de las veces las cosas más importantes que necesité en la vida vinieron gratuitamente y de la mano de Dios. Creo que a veces cuando una comunidad vive para hacer la voluntad de Dios, cuando una persona se entrega a la voluntad de Dios, quizás, claro, Francisco nos llevó una vida cómoda, ¿no? Otros la llevaban más cómoda, o él mismo la llevaba más cómoda antes de haber dejado todo. Sin embargo, no dudo que antes era más rica su vida. Esa vida incómoda de Francisco, esa vida entregada absolutamente a su Creador, creo que nos habla de cómo el abandono de todo lo hizo más rico a los ojos de Dios, a los ojos de los demás, al punto que su gran riqueza fueron la cantidad de discípulos que hizo y la cantidad de gente que iba a vivir de su testimonio. Miremos cuáles eran las riquezas del Padre Pío. Solo unos estigmas que llevaban a muchos curiosos a verlo, pero que se encontraban con un fraile que simplemente rezaba, hablaba a Dios de la humanidad y hablaba de Dios, ¿no?, a esa humanidad. Un hombre cuya riqueza era solamente llevar las marcas de Cristo en su propio cuerpo.
Miremos cuáles fueron las riquezas que Jesús le heredó a la Virgen María. No fue más que una iglesia pobre y pecadora y perseguida. Y sin embargo, María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. La plenitud más grande de la humanidad. ¿Cómo se enriquece nuestra humanidad? ¿Por qué caminos? ¿Cuántas veces las riquezas no han servido para agrandar el corazón del hombre, sino para achicarlo? ¿Cuántas veces las pocas monedas por las que se traicionó a un amigo no sirvieron para enterrar amistades y perder una comunión, perder una riqueza familiar por quedarse con 5 monedas más y perder una hermana, un hermano, por 4 pesos o por 400? ¿Cuántas veces el mundo de hoy no cambia 4 monedas, como lo hizo Judas, 30 monedas por un amigo? Es así. Es así la verdad del ser humano, y por eso Jesús dice, qué difícil es aquel que confía en las riquezas entrar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios solo reina Dios y se vive primariamente de Dios. Que así nos lo regale el Señor, porque para Él nada es imposible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.